Hoy vamos a abocar a la estructura de seguridad pública de la Ciudad de Buenos Aires. Acá vamos a seguir siempre la misma metodología. Vamos a plantear en cada filmina cualquier duda, la charlamos. Este sistema de seguridad pública parte del concepto de seguridad. Entonces tenemos la primera cuestión que tenemos que plantear es que seguridad es conveniencia y de ninguna manera control social. O sea, tenemos que ver, a diferencia de lo que podría entenderse como la seguridad del orden, de que no se mueva nadie, el control social concretamente, es la seguridad para vivir en libertad. O sea, tenemos que entender que los derechos deben respetarse y debe haber seguridad, pero de ninguna manera puede una política puede ir en contra de otras políticas, que es la libertad. Entonces tenemos que tener en claro estos elementos: vida en sociedad, libertad, respeto a las normas, bien común, disfrute pleno del espacio público, calidad de vida y respeto por la intimidad. Los instrumentos que también permanecen intactos en cualquier idea de seguridad o de estructura normativa son la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales con rango constitucional y las leyes organizacionales de la Nación. Acá la Organización Política Nacional cuenta con el Estado Nacional Soberano, 23 estados provinciales autónomos, la ciudad autónoma, los municipios autónomos que se encuentran en las distintas provincias. Sobre eso ya avanzamos algo y vamos a volver más adelante. El artículo 121 de la Constitución, también lo van a ver con el profesor Ferreira, la norma establece que la ley garantiza los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad sea capital de la nación. Y tenemos la Ciudad de Buenos Aires con un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción. Una gran discusión que seguramente la van a abordar con Ferreira y si no, luego conmigo, está dada sobre el estatus de la Ciudad de Buenos Aires. Supongo que ya lo habrán visto con él y si no lo veremos, me hacen acordar y lo veremos más adelante. El jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad y el Congreso convocará a los habitantes de la ciudad para que mediante los representantes dicten el estatuto organizativo de sus instituciones. Obviamente no existe contradicción entre seguridad y derechos humanos, sino que son complementarios. Hacen a la seguridad. Esto lo estuve aclarando hoy en una reunión, en una charla que dimos sobre criminología, y todo el mundo habla del Pacto de San José de Costa Rica, como parecería que es el único instrumento, pero también tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Comisión Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que nos hablan que hay una serie importantísima de derechos y garantías que deben preservarse. El pacto nos va a dar seguridades en cuanto al proceso penal, pero como habitantes de la nación o de las provincias o del municipio tenemos garantías que son a la libertad, a transitar, a la propiedad, que están garantizadas por estos pactos internacionales. Pero como tienen el mismo rango, son ambos declaraciones internacionales sobre derechos, no se excluyen, se complementan. Por eso la charla era sobre criminología, criminalística y puntualmente los derechos de la víctima en el proceso penal, que a mi criterio están muy acotados. Estamos hablando de tratar de igualar los derechos en el proceso penal en función de que hay institutos de idéntico rango. La reforma del Código Procesal Penal, les cuento esto para no aburrirlos después, otro día si quieren, si les interesa lo charlamos. La reforma del Código Procesal Penal
de la Nación fue en el año 92 y se implementó a partir del 93, mientras que la reforma de la Carta Magna fue en el 94 y ahí se produjo la interpretación. Entonces, en ese código está como devaluado la figura del querellante, mientras que si nosotros nos abocamos a la lectura de todos los pactos internacionales, hay garantías tan importantes como el debido proceso. Y yo parto de la idea que cuando el artículo 18 habla del debido proceso, habla del debido proceso, obviamente, para el imputado, pero también para la víctima. Eso, si les interesa, lo charlamos en otro momento. Por eso es muy importante, ¿no? Quedará pendiente de... Entonces no es tanto del pacto de José de Costa Rica, no de los demás. Están, todos tienen el mismo rango. Sí, El artículo 31 de la Constitución, sucintamente, dice que esta Constitución, los pactos internacionales de derechos humanos incorporados a la misma, o sea, todos los que están en el inciso 22 del artículo 75, tienen rango constitucional, son ley suprema de la nación. Forman lo que se llama el bloque de constitucionalidad. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la primera reunión que tuvimos? Ese bloque tiene rango máximo. En ese bloque tenemos un pacto, que es el Pacto de San José Costa Rica, que habla de garantías procesales, pero tenemos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966, que nos habla del derecho a la propiedad, a ejercer una industria. Entonces, si usted es víctima de un delito, se le conculca un derecho humano con rango constitucional, que es el derecho a la propiedad. Si bien el imputado va a tener el derecho, bueno, acá no se trata de expropiar derechos, sino de reconocer derechos igualitarios, esa es la propuesta. Ese es el tema. Esa fue mi tesis doctoral. Por eso, si quieren lo charlamos, lo tengo en Power, si quieren lo hablamos en algún momento. No hace específicamente a la materia, pero viene a cuento de cómo deben garantizarse derechos de máximo rango. ¿Estamos? Parece interesante como para que usted elija el momento. Bueno, lo traeré próximo. La Constitución de la Ciudad fue aprobada como consecuencia del artículo 129 que habíamos visto. Se citó a elecciones y se creó una asamblea constituyente que en 60 días dictó esta Constitución. Esta Constitución tiene principios generales y políticas especiales que están en el programa. ¿Se acuerdan? El programa que vimos son estas políticas. En el día ya vimos todo lo que es ambiente y hoy nos vamos a abocar a seguridad. Si alguno se atreve a repetir el año que viene, seguramente tocaremos alguna otra política, pero por ahora vamos a hablar de estas dos. Y establece, a diferencia de la Constitución Nacional, principios generales sobre seguridad. Dice el artículo 34 y el artículo 35. El 34. La seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado y es ofrecido con equidad a todos los habitantes. El servicio estará a cargo de una policía de seguridad dependiente del Ejecutivo que se ajuste a los siguientes principios. El comportamiento policial debe responder a las reglas éticas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estas reglas fueron por resolución de las Naciones Unidas. Y la jerarquización profesional es por orden de méritos. Vamos. Ustedes, para los no abogados, cuando lean un artículo, primero leanlo de corrido y después vuelvan a leerlo parándose en cada una de las palabras para entender el concepto. Les ofrezco les sugiero esa forma de lectura. Pero volvemos a leerlo ahora que ya sabemos el enfoque general. La seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado. ¿Esto qué es? Que el Estado asume que es el garante de la seguridad. Es un servicio que debe prestar y de ninguna manera debe renunciar. Está en cabeza de él y para hacerlo
y es ofrecido con equidad a todos los habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay norte, no hay sur, no hay este, no hay oeste, no hay quien paga impuestos y quien no paga, no hay extranjeros, no hay visitantes, no hay turistas. A todos, absolutamente a todos, les cabe el derecho a exigir esto. Y es tan pleno este enunciado que no solamente es obligación del Estado, sino existe la potestad de que el ciudadano o la persona que lo requiera exigir ese servicio. ¿Sí? No es que potestativo o depende de una voluntad del Estado. El Estado está obligado a dar este servicio. El servicio estará a cargo de una policía de seguridad dependiente del Poder Ejecutivo. Esto está claro. No estaba hablando precisamente de la Policía Metropolitana, sino estaba diciendo que el día que la autonomía sea plena, ¿sí? En ese momento se pensaba que la superintendencia de comisarías, o sea, todas las comisarías, pasaran a la órbita del Ejecutivo local, quedando la Policía de Investigaciones, Toxicomanía, etcétera, a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Ese era el proyecto en ese momento. Y decían, por no contenerlo, el reglamento de la policía actual a nivel federal, que el comportamiento policial debe responder a las reglas éticas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esas reglas éticas establecen principios de proporcionalidad, oportunidad y que la fuerza es la última ratio. Esto es que se deben agotar todas las medidas tendientes a evitar el conflicto civil-policial. ¿Sí? Solamente en la última instancia, cuando no exista otra forma de solucionar el conflicto, se puede acudir a la fuerza. Eso quiere decir este principio. Y que la jerarquización profesional es por orden de méritos. Esto implicaba la transparencia, o sea, que haya concursos para ascender y que todos puedan cotejar quién asciende o quién no asciende y por qué. ¿Estamos? ¿Seguimos? El artículo 35 dice: el Poder Ejecutivo crea un Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, encargado de elaborar los lineamientos generales en materia de seguridad, tendientes a llevar a cabo las tareas de control de la actuación policial y el diseño de las acciones preventivas necesarias. Ese Consejo de Seguridad y Prevención tiene en mira, después lo vamos a ver con mayor profundidad, pero para seguir con la metodología que habíamos dicho, depende del Ministro de Justicia. El Ministro de Justicia y Seguridad es el presidente de este Consejo, y hay una serie de funcionarios y ONG que forman parte de él. Y la idea es prevenir, tener información, buscar estadísticas para una gestión inteligente en materia de seguridad, para prevenir delitos y para dictar leyes o metodológicas. Por ejemplo, que se han escuchado los senderos seguros, etc. Son consecuencia de la actuación de este Consejo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, señor. En un caso que está en los diarios actualmente, se nombra un secretario, un ministro o un jefe y tiene que recurrir al registro del CELS para saber los antecedentes. ¿No tiene el Estado alguna herramienta poderosa como para poder averiguar todo eso? Bueno, primero, estamos hablando en la órbita de la ciudad. Esto, y usted lo que plantea es en la órbita nacional, la órbita federal. Entiendo que es llamativo y hasta doloroso que el Estado tenga que depender de ONGs que pueden tener muy saludables principios, pero el Estado debería manejar esa información. No tengo ninguna duda. También debería haber tenido esa información para nombrar funcionarios
algunos de importantísimo rango que no lo voy a nombrar. No, a nivel federal estamos hablando. Pero la Constitución también nos habla del principio de inocencia. Entonces, es una línea muy finita la que estamos transitando. Pero debería el Estado ser el primer máximo en información sensible. Pues netamente sensible, si una de las políticas, de los bastiones de la política de Estado es el respeto, la persecución y el castigo de infracciones a los derechos humanos, no tener data sobre algún posible infractor. Pero reitero, esto es a nivel federal y estamos hablando de lo que dicen las leyes. Esto tampoco avala, todo lo que yo le voy a presentar, no avala ningún tipo de política, sino que tratamos de expresar lo que dicen las leyes y después abrimos el debate, que acá hay libertad absoluta de cátedra, libertad absoluta de opinión, a nadie pone ningún freno. Pueden ser leyes bárbaras y que no se cumplen, pero estamos tratando de informar lo que tenemos legislativamente hablando. Y así como vimos esta política general, esto lo pone en cabeza del Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Justicia y Seguridad. De acuerdo a la ley actual del Ministerio de la Ciudad, es el Poder Ejecutivo y por delegación el Ministro de Justicia y Seguridad quien se encuentra autorizado por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad para diseñar estrategias y políticas concernientes a un sistema integral de seguridad de acuerdo a la Constitución, las leyes locales y nacionales. Implementar y actualizar de manera sistemática el mapa del delito. Coordinar el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito y el Comité de Prevención y Seguridad en Espectáculos Deportivos. Designa el rector del Instituto Superior de Seguridad Pública y el jefe de la Policía Metropolitana. Controla el cumplimiento de las normas que rigen la prestación del servicio de vigilancia, custodia o seguridad privada. Diseñar e implementar políticas de asistencia a la víctima del delito y de abuso del poder, en perjuicio de sus derechos humanos. Y ejerce el poder de policía. Todas estas son las facultades que el artículo 104 pone en cabeza del jefe de Estado y que a su vez delega por su competencia en el Ministerio de Justicia y Seguridad. Obviamente el jefe de Estado tiene muchísimas más, los remito al 104, 105 y 106, que ahí figuran las funciones y las obligaciones del jefe del Ejecutivo. Siguiendo el mandato constitucional, se dictó la Ley de Seguridad Pública, la Ley 2894, con sus modificaciones. Esta establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del sistema de seguridad pública de la ciudad. Define como seguridad pública la situación de hecho basada en el derecho, en el cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías, y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal. La seguridad pública es un deber propio, irrenunciable del Estado, como ya lo había dicho anteriormente la Constitución, ¿se acuerdan? Y crea el Plan Integral de Seguridad Pública, el Instituto Superior de Seguridad Pública y la Policía Metropolitana. Rebobinamos. Dice que la ley establece la base de seguridad pública y el artículo 2 avanza lo que habíamos dicho anteriormente. Define la seguridad pública como una... Esto es, este artículo sigue normativas de Naciones Unidas en base a pueblos seguros, se llama así la parte de Naciones Unidas que se ocupa de la seguridad y sigue la definición. Y acá ven que ustedes que se resguardan la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías. O sea, que está englobado lo que habíamos hablado hace un rato,
no solamente las garantías procesales, no solamente las garantías de los imputados y o condenados, sino las garantías de las víctimas. ¿Sí? Dentro de un sistema donde se encuentran vigentes todas las instituciones del sistema representativo republicano y federal. Esto es la división de poderes. Reitero que el artículo 5 ratifica necesariamente lo que estaba marcado en la Constitución de la ciudad y crea estos institutos sobre los cuales vamos a abundar más adelante. La seguridad pública debe en principio ser entendida como una obligación estatal que alcanza a todos, garantiza, como habíamos dicho, la vida, el patrimonio, la dignidad, el pleno disfrute de los derechos, declaraciones y garantías, la normal vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal, en concordancia con la Ley Nacional 24059, que es la Ley de Seguridad Interior. ¿Sí? Esta es una ley marco, la de Seguridad Interior, que tiene presupuestos mínimos. O sea que en cada estado provincial o en la Ciudad de Buenos Aires se pueden dictar leyes de seguridad, pero deben por lo menos cumplir con los estándares de la Ley de Seguridad Interior. ¿Seguimos? Finalidad del sistema de seguridad pública: formulación, implementación, control de políticas de seguridad pública y creación de estrategias específicas que incluyen planes de acción concretas acordadas con la comunidad, salvo casos de delitos graves o complejos, y por un periodo de tiempo determinado. Entre ellas, las sociales de prevención de la violencia y del delito, institucionales de persecución penal, de seguridad preventiva comunitaria y de seguridad completa. ¿Qué entendemos por cada una de estas? Sociales de prevención de la violencia y del delito es tratar de visualizar, antes que se produzcan los hechos, cuáles pueden ser zonas sensibles para el delito y actuar en consecuencia. Los patrullajes, los móviles en la ciudad, el sistema de uniformes que se vea de lejos, las nuevas luces que tienen los móviles policiales, implica una situación de prevención a la violencia y a la seguridad. Institucionales de persecución penal, que quiere decir, una vez producido el delito, tratar de obtener el esclarecimiento del mismo y, en su caso, la detención del autor. De seguridad preventiva comunitaria, esto es fijar en cada uno, de acuerdo al mapa del delito, en cada una de las zonas cuáles son las zonas sensibles y qué se puede hacer para que ya no sean vulneradas. Y de seguridad compleja, aquellas que están decididamente destinadas a delitos graves o complejos, como puede ser el narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, etc. El sistema de seguridad pública que habíamos dicho está integrado por el jefe de gobierno, el ministro de Justicia y Seguridad, representante del Poder Legislativo, el Poder Judicial, de las juntas comunales, el jefe de la Policía Metropolitana, cuerpo de agentes de control de tránsito y transporte, el Servicio de Reinserción Social, el Instituto Superior de Seguridad Pública, el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, el Sistema de Información para la Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia, CIPREC, el Sistema Penitenciario, el Sistema de Emergencia, bomberos, el Sistema de Seguridad Privada y los foros de seguridad pública, que son ONG no estatales. Todos estos actores intervienen dentro del sistema de seguridad. En algunos casos a través de sus representantes, obviamente. No van los 60 legisladores, no van todos los miembros del Poder Judicial,
sino en el Poder Judicial fundamentalmente va un representante del Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal. Profesor, ¿volver a echar a la Policía Federal también? No, porque no tiene autoridad el jefe de gobierno por sobre la Policía Federal. Podría intervenir en carácter consultivo o como oyente. O sea, esto no es limitativo, esto es que necesariamente tiene que estar en estos sectores. En el caso de los prostíbulos ilegales, que están a la vista de todo el mundo, ya lo hemos hablado en otras reuniones. Sí, no, pero acá lo que quiero decir es que la Policía Metropolitana dice que eso es resorte de la Federal. La Policía Metropolitana no es una policía de cartón, es policía y como tal tiene que llevar adelante todas las acciones de prevención general, de represión y actúan con el mismo Código Penal, con el mismo Código de Procedimiento. Lo que va a pasar es que una vez que detengan a una persona por un delito complejo, como puede ser la trata, que es federal, van a poner al aprendido a disposición del juez federal competente, pero no tiene una limitación policial. No es un policía hasta acá, es un policía completo. Puede llevar adelante cualquier tarea policial sin límite. Lo que van a tener límite es la competencia. Va a tener que decir, bueno, tengo a esta persona detenida, o tengo que, como usted dice, sé que en tal lado hay trata de personas. Le va a tener que pedir la orden de allanamiento, ¿a quién? Al juez competente, no al juez de la ciudad, sino a un juez federal. ¿Comprende? Pero él ve un policía metropolitano, ve una riña en la calle, puede intervenir. Lo mismo que si en lugar de ver una riña ve un robo o un homicidio. No es que, reitero, no es medio policía o un cuarto o tres cuartos, no, es un policía completo. Pero en ese caso, ¿por qué se ve más coches de la Policía Federal circulando que de la Metropolitana? Porque la Policía Metropolitana tiene una dotación que no llega a las 3.000 personas, 3.000 agentes, y la Policía Federal tiene aproximadamente 25.000 en Capital Federal. Imaginemos que los 3.000 agentes requieren aproximadamente 600 personas que están de apoyo. Están en las oficinas, algunos están con licencia anual ordinaria, otros están en licencia por vacaciones. Para que funcione, por ejemplo, las cámaras, hay gente que está... ¿sí? Hay gente que está en las cámaras, otra que está haciendo otro seguimiento, atendiendo 911, el botón de pánico, etc. Entonces, tiene que haber una logística para que el que está en el patrullero reciba información. Entonces, de esas 3.000 personas se determina que aproximadamente 600 no están operativas en la calle, sino en funciones, o sea, usted no la va a ver, pero no es que no existen ni que estén trabajando, sino que están en un servicio concreto. Si eso es de la policía, después vamos a hablar concretamente. Sí, eso, no, está digamos Dale. Que todavía no está hecha toda la transferencia. Pero eso no obsta. En las distintas, sí, entonces actúa, por ejemplo, en Sabela, actúa en general lugar. No, pero no obsta, porque el policía, el estado policial, después lo vamos a ver en detalle, pero aquel que egresa del instituto Sí, que puede. tiene estado policial. Todavía no puede, tiene que tomar todavía... No, perdóname. Tiene estado policial, tiene placa, sombrero, arma, todo eso sí. esposa. Puede actuar como cualquier policía. Lo que ocurre que operacionalmente se está manejando con los delitos transferidos. O sea, ¿qué ocurre? La autonomía de la ciudad en materia jurisdiccional, que es diferente a la materia prevencional y de seguridad, se va haciendo por tramos. Empezaron con los delitos
que lo entiendan todos, más baratitos a los más caros. Hasta que un día va a pasar todo, como va a pasar también la justicia civil, etc. ¿Sí? Entonces empezaron, por ejemplo, por hurto simple, que son los que se llaman correccionales. Ese fue el primer tramo. Luego hubo un segundo tramo que pasó a algunos delitos un poco más complejos. Y está pendiente un tercero y un cuarto tramo, para que en última instancia solamente queden, como en el resto de las provincias, lo que son materia federal, fuera del ámbito nacional. Entonces, los jueces que van a ser competentes, para que lo entendamos todo, el caso Ángeles, ¿sí? Si la Policía Metropolitana tiene una información, puede actuar, sin perjuicio de que el juez que intervenga es un juez nacional, no un juez de la ciudad. ¿Comprenden? O sea, no hay ningún impedimento para que actúe. Si recibe una información, puede actuar en concordancia. De hecho, cada vez más, cuando un policía federal está investigado por un delito, no es la misma fuerza que investiga al mismo policía. Entonces, de a poco la policía le está pasando esas cosas que antes se la pasaba a Gendarmería, se la está pasando a la Metropolitana, para que investigue. Entonces, ¿por qué? Porque tiene plena aptitud policial. No me refería a eso, me refería a la pregunta de él que dijo que se ven más policías móviles. Los móviles obedecen a como está repartido en zonas, que todavía no tienen toda la ciudad. Claro. Y por eso decía. También, no a toda la competencia que tiene. En materia policial había dos formas de actuación. Una forma era de actuación prevencional común y otra de erradicación zonal. Y se eligió la de erradicación zonal. O sea, está en la Comuna 12, en la Comuna 4, como erradicación física, que fue una decisión política. ¿Sí? La idea era, originariamente, si hubiera habido acuerdo entre el gobierno federal y el gobierno local, traspasar la policía y la metropolitana no hubiera tenido razón de ser. Porque se pasaba directamente todas las comisarías, como habíamos hablado hace unos minutos, y esa sería la policía de la ciudad. Claro, le podrían haber puesto policía metropolitana en la ciudad para diferenciarla de la federal. Bueno, las leyes 2894 y 2895 son de creación y fundación del Instituto Superior de Seguridad Pública. El Instituto Superior de Seguridad Pública se ocupa de formar y capacitar profesionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los funcionarios responsables de la política de seguridad, a los agentes que se empeñan en la seguridad privada, a la formulación, implementación y propuesta de estrategias de seguridad ciudadana y a todos los agentes públicos y privados, a los vecinos interesados y a la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana. La ley de seguridad pública dijo, primero vamos a crear el instituto y luego la policía. ¿Por qué lo dijo? Porque el instituto debería ser el encargado de formar una policía absolutamente distinta a la que tenemos, que está bastante vituperada. Entonces la idea era tener una policía con una nueva impronta. Luego cuando hablemos de policía vamos a hablar de esto. La ley también fija que el sistema de evaluación, capacitación, certificaciones, diplomaturas, ascensos deben hacerse conforme a los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. También, como habíamos visto antes, responde al mandato constitucional. Toda la formación debe hacerse teniendo en mira la protección de los derechos fundamentales, la Constitución, los instrumentos nacionales y la Constitución.
El artículo 3 de la ley de creación del instituto dice que la formación y capacitación deben inculcar un estricto cumplimiento a las normas. Importa la aprehensión de los conocimientos necesarios para que el personal formado y capacitado en el instituto pueda desempeñar su accionar de acuerdo a la ley. Respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley. Y además importa una carga profesional obligatoria y permanente para todo el sistema de seguridad de la ciudad. ¿Qué es una carga profesional? El tema del instituto. El instituto no se agota en la formación del policía, como tal, no es solo una escuela de policía, sino que es una escuela de policía y además tiene que trabajar en todo el plan del delito, en toda la formación y en toda la seguridad pública. O sea, no alcanza, no se agota con el policía metropolitano. El objetivo es mucho mayor. Y cualquiera sea el rango del policía, para obtener ascensos debe necesariamente tener como carga profesional obligatoria y permanente la capacitación. Solamente un policía asciende capacitándose. Sí. No es como la administración pública que puede ascender por año, que le corresponde un ascenso. Necesariamente tiene que capacitar. Ahora lo vemos cuando empecemos a hablar de la policía. No, está bien. La policía metropolitana. Se pretende una policía de proximidad destinada a la prevención, protección y resguardo de personas y bienes de conformidad con la ley civil. Esta policía de proximidad nace de experiencias internacionales, como los Mossos de Barcelona, entre otros. Esto es, no es una policía de confrontación, sino trata de rememorar a los que tenemos algunos años al viejo vigilante de la esquina, o sea, la policía en función social, o sea, es un policía que ayuda al vecino, que no hace seguimientos, que no especula con el crimen organizado, que para eso está la reserva que hizo la Policía Federal. Entonces, la idea es ser un referente comunal de seguridad y de compromiso con el vecino. Atento a su estructura actual, si sabe de la existencia de un delito infragante puede actuar, si no debería comunicarlo al fiscal y este a su vez actuar con la Policía Federal. Esta es la idea de la proximidad. Pero a mí me parece que esa parte... Espere. Esta es la idea. ¿Se entiende esto de el objetivo de policía de proximidad? Estuvo en mira la norma. Sí, te escucho. El tema de la proximidad, comúnmente el problema que tiene los traslados, ¿o no? O sea, ¿Cómo? El problema de la proximidad del policía es que tienen como obstáculos los traslados constantes a veces que tienen los policías. O sea, supongamos que el barrio se acostumbró al comisario de la zona y lo trasladan por cuestiones administrativas a otra zona y es un volver a empezar. Cada comisario tiene... No existe un acuerdo o un libro que diga que la presencia constante del policía por tiempo indeterminado en un lugar sea mejor que el hecho puntual de que un policía esté 6 meses o un año en su destino. Porque la función, como no está destinada al delito complejo, sino al tema de resguardo, más bien la policía de proximidad implica una alerta. Ojo, anda a otro lado, porque acá hay policía, o sea, le provoca la sensación al criminal de que puede ser detenido. Y tampoco eso es criterioso, porque tampoco va contra el delito, porque tenemos que pensar que, esto lo hemos visto en varios congresos de seguridad, que el ladrón no es tonto. Entonces, ¿qué hace? Se muda.
En lugar de robar en Devoto, si hay mucha policía de proximidad, roban en Caballito o en Ciudadela. O sea, el hecho de la presencia de la policía de proximidad no combate definitivamente al delito como tal, pero lo dificulta. Y eso mejora la calidad de vida, obviamente, de los vecinos. Entonces, lo que vos decís se ha discutido mucho, pero también está el hecho de que existe como un empoderamiento del policía del barrio, digamos. Entre comillas, la figura del sheriff, que esta cuadra es mía, este barrio es mío, entonces también puede llegar a haber algún libertinaje o alguna elasticidad que tampoco cumpliría el otro riesgo, el otro valor que uno busca. El valor que se busca es el valor de la tranquilidad pública general. Y se entiende que más de 6 meses, 1 año a lo sumo, no es aconsejable porque ahí pasa lo contrario. Como lo mismo que el caso de los inspectores, cuando en un comercio va siempre el mismo inspector, en algunos casos, si hay un interés espurio por parte del inspector o parte del comerciante, se convierte en una especie de socio. Y la administración y todos los vecinos nos vemos perjudicados con eso. Entonces, es una cuestión muy opinante. ¿Usted? Sí, yo me dice que la policía de proximidad, si usted lo quiere hacer como en los viejos tiempos que había un policía que lo conocía en una cuadra o varias cuadras, ahora ya no hay más. Bueno, esta es la idea de esta policía. No para enfrentar cuerpo a cuerpo el delito grave, porque para eso ya tenemos policía. Esto es para la prevención y una especie de intermedio. Es más que un policía de tránsito y es menos que un policía que va en contra del delito mismo. Es un agente vigilante, claro que eso es. Un poco más porque tienen todos los poderes de policía, pero la idea es la política de la dirección de la policía metropolitana debería tender en ese sentido. Sus miembros deben obligatoriamente formarse durante toda su carrera, que era lo que hablábamos contigo anteriormente, por medio del instituto. O sea, pueden entrar con antecedentes de otra fuerza y tienen que hacer un ciclo dentro del instituto, que es una tecnicatura de seguridad pública, dura 3 años. Al año obtienen el grado policial y tienen que seguir los 3 años. Y para lograr ascenso tienen que hacer cursos específicos y aprobarlos. La persona que no prueba esos cursos no podría avanzar en la jerarquía. Y si pasa el tiempo y no avanza en la jerarquía, puede perder su estado policial. Su accionar debe responder respetando los principios que habíamos dicho de las Naciones Unidas, y acá están más profundizados: la legalidad, la oportunidad, la gradualidad, la proporcionalidad, la responsabilidad, la imparcialidad y la obligación de la consulta, en su carácter de auxiliar de la justicia. O sea, el policía no es un ente autónomo, sino interviene como auxiliar de la justicia. Por todo lo que hace tiene que rendir cuentas. Entonces tiene que obrar en base a estos principios. Debería actuar en base a esos principios. Deberá su accionar respetar el código de conducta, que ya lo hemos visto, y se fija un protocolo de actuación, siendo el uso de armamento la última ratio. ¿Qué quiere decir eso? Lo último es lo último. O sea, yo tengo que tratar de buscar todas las formas para disuadir. En última instancia, si me están tirando, tengo que tirar. Pero no iniciar la acción. Por ejemplo, si hay personas que están gritando, yo no parece ni oportuno, ni gradual, ni proporcional tirar de tiros. ¿Sí? El hospital Gordo. Eso lo dice usted. Sí, eso es desbordo. Eso lo dijo usted. Comité de seguimiento al sistema de seguridad pública. Este comité tiene duración de 8 años y está integrado por 6 miembros.
3 designados por la legislatura y 3 por el Poder Ejecutivo. Participa en forma consultiva la Defensoría del Pueblo, representantes del Ministerio Público y de organizaciones de seguridad y servicios penitenciarios. El servicio penitenciario en la ciudad todavía no existe porque todavía no hay cárceles en la ciudad. Hay solamente institutos contravencionales y están siendo atendidos por gentes del Servicio Penitenciario Federal. ¿Este comité está funcionando? Funciona en el Ministerio de Justicia en Barracas y está funcionando con 3 los designados por la legislatura, son 3 diputados de la ciudad mandato cumplido y tiene 3 representantes del Poder Ejecutivo. Y se reúnen cada 6 meses y hace... Perdón, ¿sabe quiénes son los diputados? Sí, Smith, esos dos se me escapan, pero es que es información pública, no tiene. Está bien. Y está funcionando, ya le digo, donde está localizado, en Barracas, en planta baja. Ellos actúan juntamente con 3 representantes del Poder Ejecutivo y hacen reuniones plenarias para atender el afán. Han participado, han hecho una conferencia internacional juntamente con el instituto en el cual yo fui coorganizador y disertante, una publicación, si le interesa a alguno se la puedo conseguir, sobre el sistema que vino una representante de ciudades seguras de Naciones Unidas y donde se plantearon varias cuestiones. La doctora Pierini también fue disertante. ¿Y eso se puede pedir a ustedes? Sí, ¿quién quiere? Bueno, traigo 20 y los repartimos. Tiene por objeto proveer herramientas que sirvan para merituar el desempeño de los integrantes del sistema de seguridad pública. Este comité de seguimiento tuvo mucha importancia, como también lo tuvo en muy gran medida la Defensoría del Pueblo, en el análisis de los antecedentes de las personas con historia en fuerza de seguridad. Pues, ¿qué ocurrió? Retomamos el tema de la policía. Entonces lo quería contar anecdóticamente con más tiempo, pero por un malentendido, como siempre a las 5, cambiamos el horario, entonces por eso llegué un poquito más tarde. La idea era que, como se empezaba prácticamente de cero, quería la policía contar con gente operativa. Entonces se invitó que se una gente con experiencia, a la cual se les estudian todos los antecedentes, y tanto el comité como la defensoría, yo he ido a audiencias en representación de la defensoría, se opuso a muchas, contestándole a usted también lo del CELS, a muchas solicitudes de ingreso de personas que habían tenido actuación o denuncia, aún gozando del principio de inocencia, que los transformaba en gente irritable, y no fueron aceptados o removidos. No tuvo acceso a la defensoría en el control y la designación del primer jefe de policía, porque eso es resorte exclusivo del jefe de gobierno de la ciudad. ¿Ya estaba conformado el comité todavía no? Estaba conformado. Fino Palacio. Sí, pero eso es una decisión inconsulta y definitivamente en cabeza. Fue decisión concretamente del jefe de gobierno de la ciudad. O sea, tanto el comité como la defensoría, entre otras instituciones, también intervino el Comité de Derechos Humanos de la legislatura, el CELS y la parte de seguridad, los representantes de la Comisión de Seguridad de la legislatura estuvieron presentes y revisando uno por uno los antecedentes de las personas mayores. Hay personas
de 60 años que han entrado porque ya estaban retiradas y por su experticia en determinadas cuestiones tuvieron el nuevo estado policial. Esas personas recibieron primero la autorización para ingresar y segundo fueron a cursos, yo di clases concretamente, a cursos para capacitarlos en lo que se entiende por policía de proximidad y toda la impronta de derechos humanos, o sea, para cambiar el temperamento o tratar de bajar la línea de lo que es la Constitución Nacional. Bueno, volvemos al comité. Tiene por objeto proveer herramientas que sirvan para monitorear el desempeño de los integrantes del sistema de seguridad pública. Si bien no es un ente de control ni auditoría, se le reconocen funciones de consulta y asesoramiento. ¿Esto qué implica? Que este comité se expresa por resoluciones y recomendaciones. Entonces, en casos concretos, expresó su veto para el nombramiento de determinadas personas o para la organización de foros. En este sentido, formula recomendaciones, realiza monitoreos, asistencia técnica, propuestas, elabora consultas, etc. Y elabora trimestralmente informes que eleva a la legislatura y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Recuerden que la Defensoría actúa en el comité como órgano consultivo. Los foros de seguridad pública que habían sido vetados cuando yo hice esta presentación del año pasado, ahora existen y tienen importancia en cada comuna. Se los considera internacionalmente como una forma veraz, necesaria, directa y dinámica y eminentemente democrática de participación ciudadana en el tema de la seguridad pública. Así como ustedes van a una breve digresión, así como ustedes entre las políticas generales van a ver el presupuesto participativo, esto es la idea de que cada comuna descentralizadamente diga lo que necesita el presupuesto. Los foros son lo que en cada comuna se visualiza como necesidades propias. Pueden ser desde el arbolado que tapa la luz, entonces la calle está tan oscura, existe la herramienta, está la luz pero hay árbol que lo tapa, eso es la inseguridad. La existencia de baldíos, como en el caso puntual frente a la cancha de River, lo que era Junior, era un lugar donde se cobijaban gente que cometía delitos y era prácticamente inexpugnable. Bueno, el foro de la zona puso de manifiesto ante la Junta Comunal y eso determinó que se vaya a demoler el lugar y que se convierta en plaza. ¿Sí? Se prevé la integración por medio de organizaciones de sociedad civil, entidades comunitarias y vecinales reconocidas, representantes de la Junta Comunal. Antes no existían el foro, como tampoco existían las comunas. Un representante de cada fuerza de seguridad con competencia en la comuna, un representante, esto es el comisario de la zona, un representante del Ministerio de Justicia y Seguridad, esto es los fiscales, las fiscalías descentralizadas, y se autoriza a los vecinos a actuar en forma individual y a formular peticiones. El CIPREC, que funciona dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad en la Subsecretaría de Prevención del Delito, es un sistema de información para la prevención del delito y la violencia. Funciona dentro de la Dirección General de Política de Seguridad, Prevención del Delito, y tiene representación en todos los CGP. También tiene una función de compulsar y tomar todas las observaciones que se hagan en materia de seguridad. Luego la ley 19.3 hizo modificaciones, habla de la seguridad privada.
La seguridad privada es un negocio que llegó para quedarse. Es un negocio que se encuentra potenciado todos los días por los títulos de todos los días. Cada vez que sale en la portada una cuestión de cualquier diario de los de máxima circulación, que se comete un delito, este proceso crece. Pero no es solamente una cuestión argentina, no es un invento argentino, es un invento mundial. Los policías retirados han encontrado una salida laboral por esta vía y se habla que en Latinoamérica solamente hay alrededor de 1 millón de seguridad privada, los cuales en su inmensa mayoría están absoluta y totalmente desregulados. Así, una salida laboral para personas que no les dio, por cuestiones físicas, antecedentes o mentales para ser policía, en algunos casos, otros meramente voluntaristas. Entonces se ha creado todo un mercado que gira alrededor de esto. Y algunas sí, personas que son de alguna fuerza o fueron y saben más o menos de qué se trata. Y otro por falta de fuente laboral. Sí, la gran mayoría. Sí. La explotación que hay, que existe a los peones, digamos, al vigilante es... No, pero hay otros que son cuentapropistas, por ejemplo, en los barrios más periféricos o en el Gran Buenos Aires, gente que definitivamente va y se ofrece 200 pesos uno, otro vecino otro, así va juntando y el mismo va con ladrillo, arena y cal y se llama su casillita, totalmente alejado de cualquier normativa. Y luego eso produce grandes conflictos. Por ejemplo, la municipalidad de Vicente López tiene como 200 juicios de estas personas de carácter laboral, por accidentes laborales inintiren, o sea, mientras van a ese lugar, chocó el colectivo y yo trabajo de vigilador. La municipalidad consciente de eso, entonces le han hecho juicios por lesiones que en el tránsito, por ahí a la noche dobla un coche de pronto y lo atropellan y bueno, estas personas consideran como la seguridad pública es un bien que debe garantizar el Estado, bueno, le hacen juicio. Es un grave conflicto que tiene. Me consta ¿Y hubo alguna sentencia de esos juicios o otra cosa? En algunos casos, en temas laborales, han obtenido un amparo para que lo atiendan en hospitales de medicamentos y todo. Esto me consta porque con el ex, me he encontrado en algunos congresos con el ex secretario de Seguridad que me manifestó eso. Ellos son autónomos para cobrar y independientes para cobrar en caso de problemática. O por ahí se pelea uno, lo echa del lugar y se consideran despedidos. Y van contra todos los vecinos de la cuadra. También es el otro conflicto. Porque por ahí él paga y yo no pago. Pero cuando demandan a todos. Entonces, no deja de ser algo operativamente muy conflictivo, porque ustedes de buena fe dicen, bueno, poné la casilla. No me va a hacer. Lo piensan por esa forma y después puede llegar a terminar en un conflicto judicial. Bueno, las empresas y agentes que prestan el servicio de seguridad privada deberán estar legalmente habilitados, capacitados y controlados por la autoridad pública. Algunas actividades por sus características propias, tales como las que implican el uso de armamento, participación en espectáculos masivos, seguridad bancaria, etc., merecen una capacitación especial. Además de su función propia, la preservación de objetivos específicos a su cargo, se le conoce como parte integrante del sistema de seguridad pública, como habíamos visto, con todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que eso implica.
tiene una función ineludible de actuación primaria, colaboración y complementación con la autoridad pública en resguardo de los derechos de la comunidad. Tiene la obligación de denunciar delitos y contravenciones, que esto estamos hablando a los que están legalizados, a los que forman parte de una sociedad, son empleados. Estas obligaciones rigen tanto para los directores, los miembros de la sociedad concretamente que explota, la persona jurídica que explota, como para los agentes propiamente dichos. En caso de siniestro o accidente deben intervenir inmediatamente en auxilio de las personas y los bienes de conformidad a su capacitación y habilidades. Para cumplir la función deben realizar examen psicofísico, no deben tener antecedentes penales, realizar su capacitación, obtener sus certificaciones y encontrarse excluidos aquellos que han sido exonerados de alguna fuerza policial o militar o que tenga causa pendiente por violación a los derechos humanos. Estos ni siquiera pueden ser miembros de la sociedad que tiene la explotación. Hay policías en actividad que también hacen el Sí, sí, eso no tendría ningún obstáculo, porque si pueden ser policiales, obviamente también pueden ser vigiladores o de otra fuerza, de gendarmería, de prefectura. Hemos visto hace poco un video al respecto, ¿no? No sé si lo tienen que hacer. La seguridad y la función policial no deben ser concebidas como una estructura de control y orden, sino como un servicio destinado a la seguridad ciudadana. Esto es lo que nosotros debemos tratar de velar, que ninguna estructura de seguridad sea para competirlo, sino para cuidarnos. Prevención secundaria y terciaria. La prevención secundaria se corresponde con el accionar policial. O sea, habíamos visto que era una prevención general, que era el policía uniformado, la comisaría, los patrulleros por la calle, los chalecos, todo eso. Es un aviso de prevención general. La prevención secundaria se corresponde con el accionar policial con la persona en condiciones de detención provisional. Ahí es cuando la policía empieza a ser de policía, empieza a actuar como policía. Ya no es espectador, sino que detiene a la persona. Ahí tiene que cumplir con las disposiciones judiciales, tanto respecto a las personas aprehendidas, las detenidas, los infractores, las personas procesadas y las políticas de actuación dispuestas por los servicios penitenciarios respecto a las personas bajo prisión preventiva. Y la prevención terciaria se realiza con políticas de Estado vinculados a los patronatos deliberados, el compromiso de social y la resocialización de la comunidad. Quiere decir que la secundaria está destinada desde que se advierte el delito hasta la sentencia, y la prevención terciaria se destina a los condenados. ¿Sí? Patronato liberado, la libertad condicional, el cumplimiento de las obligaciones en situación de detención. El compromiso comunitario, aún en las comunidades más críticas, la participación comunitaria cumple un rol fundamental en la seguridad pública. El acceso escolar en todas las edades, los talleres comunicados con salida laboral, el deporte, estas son recomendaciones que figuran acá. Esto igual que después pasa, queda disponible para ustedes. Lugares de contención, presupuestos participativos, planes de desarme, entre otros, hacen a la pacificación e integración social. Nada mejor que el vecino para dar un diagnóstico fidedigno del escenario del barrio, ¿sí? A través de las comunas y los foros. El nuevo proceso de comunas impone un cambio trascendente y una herramienta formidable para la participación de los vecinos en el control y las decisiones de las autoridades locales. O sea, el sistema prevé que el comisario de la zona debe tener un acuerdo de la comuna en cuanto a su actuación y puede ser vetado. Muchos de los problemas de inseguridad se vinculan con cuestiones urbanísticas, alumbrado público, deforestación, lugares abandonados, controles equivocados, problemas de horario, falta de denuncia u otras situaciones
de no muy compleja solución. Pero sin embargo, si nadie informa, no se puede llevar a cabo. El vecino debe constituirse en el agente impulsor de un cambio cualitativo, el que solo puede acceder por medio de la participación comunitaria. Las Naciones Unidas ha dicho que se considera internacionalmente que la sociedad más segura es la que puede ser disfrutada por el mayor número de personas durante el lapso más largo del tiempo durante el día. Esa es la idea. Ustedes me habrán escuchado varias veces, algunos han venido a otros cursos. En el 1700, Beccaria, un autor que yo no me canso de nombrar, dijo que no es, en plena época de la guillotina, ¿no?, la edad de oro, dijo que no es la pena grave la que te atemoriza, sino la pena que efectivamente te llega. Si yo tengo miedo a ir preso y tengo certeza de que existe una gran posibilidad, no voy a cometer un delito, aunque vaya un día, aunque vaya un mes. Pero si existe una posibilidad inmensamente grande de que no pague, a lo mejor me tiro a la pileta, me meto en esa lotería, tengo muchas posibilidades, me juego una fichita, total, existen, como la ruleta, existen muy pocas posibilidades de que yo vaya a este lío. Entonces, parece desacertado pedir incrementos de penas. ¿Por qué? Porque les digo con conocimiento de varios años, no tanta mi juventud, de varios años que he sido abogado penalista, ningún delincuente consulta el Código Penal para cometer un delito. Entonces, el aumento de la pena no sirve absolutamente para nada. Sí sirve la efectividad del sistema jurisdiccional para que sepa que existe una prevención general. Los abogados nos manejamos con jurisprudencia, como antecedente a la ley y después cómo la interpretan los jueces. El delito también tiene jurisprudencia. Pepe entró y salió por una puerta. José hizo tal cosa y salió. Fulano hizo tal cosa y salió. Entonces, esta es la jurisprudencia que maneja la delincuencia. El Estado no me va a llegar. Y si me llega, no pasa nada, salgo rápido. Mientras tanto, la pacificación no existe. Entonces, no hay más pena, sino que efectivamente los procesos sirvan para algo. O sea, que hay la impunidad. Ese es el tema. Claro. La lucha debe ser dirigida a que no haya impunidad, que llegue la herramienta del Estado. Si no, si vamos solamente por derogante las penas, cuando le hable de si les interesa el tema del delito, les voy a traer el trabajo mío como dato meramente referente. Existen aproximadamente, hay una estadística blanca y una estadística real del delito. La estadística blanca nos habla de los delitos efectivamente denunciados. O sea, ustedes hoy, alguno de ustedes sale de acá y por ahí le arrebatan la cartera y no tenían nada, entonces no hacen la denuncia, ¿sí? O viene alguien, le rompe el espejo del auto para sacar algo y como no tenían nada, tiene la afectación de eso, que sería el delito de daño, no hacen la denuncia. Entonces se habla de que es 3 por 1, de cada 3 delitos se denuncia. En el estudio mío partimos de la base que a nivel país son cifras aproximadas. Se detectaron, se denunciaron en todo el país 1.300.000 delitos, de todo tipo. Hay 2 delitos que son certeros: el homicidio y el robo del automóvil. El homicidio, ¿por qué? Porque sacan las partidas, sirve para las pensiones, sucesiones, etc.
se inscribe en el registro de las personas. Y el robo de vehículos porque para cobrar seguro. Pero ellos son certeros, eso no hay una lista blanca y una lista negra. En el resto de los delitos sí. Acá partimos de todo el Código Penal, aproximadamente 1.300.000. ¿Esto en qué año? Esto fue en el 2007, creo. Pero es similar, la proporción no ha variado. Pero, ¿y el número de delitos? Estos fueron los denunciados. En el 2007. Sí, en todo el país. Y ahora, digamos, en 2012 hay... Póngale que haya 2.600.000, que haya 2 millones, pero no importa. Porque a lo que voy, la proporción se mantiene. Entonces, eso durante, supongamos, 2007, se denunciaron esta cantidad de delitos. Ya estoy. Estos son delitos denunciados. ¿Sí? ¿Cuántas sentencias condenatorias se dieron durante el 2007? Estas sentencias condenatorias tienen en cuenta generalmente delitos cometidos con anterioridad. Muy pocos se resuelven en el año. Y también con el criterio concreto de que de las sentencias que yo le voy a decir, algunas son por más de un delito. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. ¿Cuántas sentencias le parece condenatorias que se dictaron en este delito? 1.500. ¿Quién nada más? Sobre 30.000 para mí. ¿Cuántas? 30.000. Exagerado. 38.000. Entonces, fíjense que hay aproximadamente 1.260.000 delitos que solamente, tomando estas criterios, quedaron impunes. ¿Y cuántas se cumplieron? No le importa. Pero no importa. Pero esto se va manteniendo constantemente durante todos los años. ¿Y qué ocurre? Que con esta morosidad se va incrementando. Esta es la mora judicial. Entonces, ¿qué ocurre? Si esta infracción es tan ínfima, como habíamos dicho antes, Josecito, Pepe y Alberto, saben que estos delitos no se pagan. Se prescriben, NN, etc. Entonces, esto es lo grave. No la pena. ¿O le parece poco 10 años por un delito? 5 años por un robo con arma. ¿Le parece poco? Me parece muchísimo. ¿Sabe lo que es estar 5 años preso? Pero como yo tengo el área de que no me detengan, voy a seguir cometiendo delitos. Bueno. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Si usted dice que hay 1.300.000, quiere decir que hay además 2.600.000 que no se denuncian. Claro. O sea que la impunidad es mucho mayor todavía de lo que Pero por parece. supuesto, pero esto es, ojo, esto es a nivel mundial, no es un invento argentino, reitero. Pero este es el flagelo, que el Estado no alcance a los sectores electorales. Bueno, muchas gracias, Román. La próxima clase. La